Las encuestas de Gallup en 137 países muestran que la imagen rusa ha decaído en todo el planeta desde que comenzó el conflicto bélico contra Ucrania. Y por primera vez en la historia de seguimiento de las calificaciones de los líderes mundiales de esta organización, la mayoría del mundo desaprueba el liderazgo de Vladimir Putin. En consideración y usando también data de consultoras locales, te invito a que explores conmigo los 6 países que más odian a Rusia en América Latina. Las relaciones entre Rusia y Brasil han pasado por distintas etapas a lo largo de la historia, con momentos de acercamiento y cooperación, pero también con episodios de desacuerdos y disputas. Ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1828, pero durante gran parte del siglo XIX sus interacciones fueron limitadas debido a la distancia geográfica y la falta de intereses compartidos. Ya en el siglo XX, con el auge de la Guerra Fría, Rusia, entonces conocida como la Unión Soviética, y Brasil tomaron posiciones opuestas debido a sus alineamientos ideológicos. Hoy, las relaciones ruso-brasileñas son en general cordiales, puesto que ambos países son miembros del poderoso grupo BRICS. Sin embargo, en medio de la guerra ruso-ucraniana, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha optado por permanecer neutral en el conflicto bélico, algo que no ha calado positivamente en buena parte de la población brasileña. Y es que según Morning Consult, un 62% de los adultos brasileños considera que Rusia es más responsable de comenzar la guerra, superando por mucho el porcentaje de la población en países como Alemania o Japón. Lula ha dicho que tanto Rusia como Ucrania tienen la misma responsabilidad por este suceso, pero números revelan que incluso más de 3 de cada 5 adultos brasileños dicen que el mundo sería un lugar mejor si Vladimir Putin dejara el cargo, y aproximadamente 2/3 consideran que debería enfrentar un juicio internacional por crímenes de guerra, dejando evidencia del levantamiento de un sentimiento antirruso en esta nación sudamericana. Rusia y Colombia establecieron relaciones diplomáticas en 1935 y desde entonces han mantenido un diálogo constructivo en temas de interés mutuo. Pero a diferencia de otras naciones latinas, el nivel de cooperación entre estos territorios no ha sido tan estrecho. Y es que Colombia ha mantenido una política de no adquirir armamento de origen ruso debido a las relaciones cercanas que ha tenido tradicionalmente con Estados Unidos, mientras que en términos diplomáticos destaca la posición colombiana respecto a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, expresando su apoyo a la integridad territorial de Ucrania. Y si bien el gobierno colombiano ha abogado por una solución pacífica al conflicto actual, en junio del 2023, el presidente Gustavo Petro anunció una protesta diplomática luego de que 3 ciudadanos colombianos resultaran heridos en un ataque con misiles rusos en la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, que dejó 11 fallecidos y al menos 56 heridos, así como una imagen negativa rusa en Colombia que se acerca al 49% según The Times. Y sucesos como el reportado han generado un rechazo hacia Rusia por parte de la ciudadanía colombiana, en especial cuando se toma en consideración que las FARC han tenido profundos vínculos criminales con Rusia que continúan en la actualidad, suministrando armas sofisticadas a esta organización y al Ejército de Liberación Nacional, supuestamente a cambio de enormes cargamentos de estupefacientes, de acuerdo a informes del FBI. Durante los últimos años, Argentina ha buscado diversificar sus relaciones económicas, lo que ha llevado a una mayor cooperación con Rusia en áreas como la energía, la agricultura y la industria, en especial compartiendo intereses en foros internacionales como el G20, donde ambos países buscan promover sus agendas en temas globales. Sin embargo, también ha habido desacuerdos en asuntos como los derechos humanos y la situación en Venezuela, donde Argentina ha expresado preocupación por la crisis política y social, mientras que Rusia ha mostrado su apoyo más cercano al gobierno de Maduro en Venezuela. De cualquier manera, Argentina ha tenido una política de ida y vuelta con respecto al conflicto con Ucrania, declarando incluso que Argentina debía ser la puerta de entrada económica de Rusia en América Latina, siendo una retórica cambiante que ha confundido a propios y extraños.
En la población, mientras tanto, la oposición a Rusia es más contundente, con una encuesta realizada por la consultora Sinopsis exponiendo que más del 65% de los argentinos se opone a la invasión rusa sobre Ucrania, agregando que un 56% de la ciudadanía considera que la actitud y cercanía del presidente Alberto Fernández con el gobierno de Putin ha sido una postura vergonzosa. Históricamente, Rusia ha sido para Chile un importante proveedor de productos como trigo, petróleo y fertilizantes, mientras que el país sudamericano ha exportado principalmente cobre y frutas a la nación europea. Esta relación comercial ha tenido altibajos a lo largo del tiempo, afectada en ocasiones por fluctuaciones en los precios de los productos y cambios en las políticas comerciales, que han alterado considerablemente estos enlaces. Chile, particularmente, ha presentado una postura mucho más dura con respecto a la invasión rusa en comparación con sus pares latinoamericanos, siendo catalogado como un ejemplo internacional si se le mide con otros gobiernos de izquierda de la región que se han acercado lentamente a la sombra de Putin. Y es que en julio del 2023, el mandatario chileno Gabriel Boric instó en Bruselas a los líderes latinoamericanos a reconocer la agresión de Rusia contra Ucrania por encima de las complacencias que se pueden tener con un presidente, y advirtió que mañana cualquiera de ellos podría encontrarse en la misma situación que Ucrania. Sí, Boric se distanció de Nicaragua, que decidió no apoyar una declaración final condenando la invasión, y criticó duramente a los países vecinos que han tomado una posición insulsa sobre el conflicto, haciendo eco de un 73% de la población chilena que rechaza los ataques rusos, según data de Statista. México y Rusia poseen relaciones bilaterales que se han mantenido durante siglos, y aunque estas fueron en su mayoría superficiales, con el tiempo se han vuelto más profundas. Y es que los compromisos entre Moscú y Ciudad de México incluyen comercio, inversiones en alta tecnología y una cooperación cada vez más estrecha en organismos multilaterales como las Naciones Unidas y el G20. Pero en los últimos meses, en el contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su interés en que su país se sume a los BRICS ampliados. Y tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero del 2022, el gobierno mexicano condenó oficialmente la medida rusa y exigió respeto a la integridad territorial de Ucrania. Sin embargo, tiempos después se produjo una reversión luego de que el extravagante presidente izquierdista de México anunciase que el país no participaría en ninguna sanción económica contra Rusia y criticó la censura de los medios estatales rusos en Europa, Estados Unidos y Canadá. Esto, como cabría esperar, ha llevado a un importante rechazo a los ideales rusos entre los mexicanos opuestos al presidente AMLO, con datos del Democracy Perception Index reportando que la imagen negativa hacia Rusia en México se encuentra entre las más altas del hemisferio, en un 43% de los mexicanos. A lo largo de la historia, las relaciones entre Rusia y Perú han sido marcadas por altibajos y una búsqueda constante de entendimiento y cooperación. Y es que los lazos diplomáticos entre ambas naciones se establecieron en 1857 y desde entonces han experimentado diversas etapas, desde momentos de cercanía hasta periodos de distanciamiento. En el ámbito económico, Rusia ha sido un importante socio comercial para Perú y ambos países han buscado fortalecer sus intercambios en áreas como agricultura, energía e industria, pero han enfrentado desafíos en temas como la cooperación en el mercado global. Cabe destacar, en consideración, que tras la invasión rusa, la oposición de este país ha aumentado notablemente entre los peruanos, quienes manifiestan muy poca confianza en que el presidente Putin hace lo correcto cuando se trata de asuntos internacionales. Y habiendo atravesado sus propias y muy enormes crisis políticas en los últimos años, colectivamente un 52% de los habitantes del Perú poseen una imagen negativa de Rusia, dudando en especial del compromiso del gobierno ruso en las libertades civiles. ¿Y tú qué opinas de Rusia? ¿Estás en el bando de los países que no apoyan a este país y a su gobernante en específico? Déjame tus impresiones en los comentarios. ¿Qué dicen de Rusia en tu país?
Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.